Buenos días. Qué bueno verlos. Saludo de manera especial a una personita que quiero mucho, que se llama Avidaniela Márquez Navarro. Por allá anda mi hija, a visita. Le prometí que la iba a saludar y la saludé. Y a cada uno de ustedes, hermanos, también es un placer poder compartir estos momentos del estudio de la Palabra de Dios. Y como el tiempo vuela, vamos a entrar inmediatamente en el ejercicio, vamos a hacer uso de la palabra. Ustedes han oído hablar, bueno, ustedes no, vamos a hacer lo siguiente. El sermón es un sermón de corte histórico, es decir, voy a narrar una historia real de la que trataremos de extractar algunos elementos que sean vitales para la aplicación a nuestra vida personal, unido con unos textos bíblicos que están en armonía con la historia que vamos a contar. También vamos a hacer uso de algunas prácticas pedagógicas, como es recordar algunas de las enseñanzas que pudimos haber obtenido cuando éramos estudiantes de la primaria o de la secundaria, si todavía guardamos ese tipo de recuerdo. Yo tuve, por ejemplo, una profesora, que la recuerdo con mucho afecto, dentro de las tantas profesoras. Hermano David, que uno tiene. Beto, yo creo que tú también te acordarás de la profesora Graciela de Useche. Hágame el favor, una institución en términos de español. Menos mal que la profesora Useche no está aquí, pero si me ve, quién sabe qué me diría. Vamos a hablar de lo siguiente. La homonimia es uno de los tipos de relaciones semánticas. Homonimia es uno de los tipos de relaciones semánticas que existe y se define como el fenómeno en el que dos palabras de distinta etimología u origen han llegado a tener, bien sea el mismo nombre o la misma forma, pero con significados diferentes. La homonimia posee dos tipos de palabras, a saber, las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual, pero que tienen un significado diferente. Un ejemplo de palabras homógrafas, bueno, voy a comenzar primero con las homógrafas, ya dije. Tiene que ver con el gato. No, el gato no. Sí, el gato. Claro, el gato. Ustedes conocen ese felino, ¿verdad? Bueno, el gato se trepó al árbol y hay gatos que son bien necios. Bueno, ese gato se montó, se trepó en un árbol. Pero también existe la otra palabra que dice, levanta el automóvil con el gato. ¿Cómo saber qué palabra se debe utilizar? El contexto lo determina. Entonces, esas son las palabras homógrafas. Pero las palabras homófonas tienen el mismo sonido, pero se escriben diferente y tienen un significado diferente. Por ejemplo, mi hija ayer tuvo un examen de matemática. No sé cómo le fue, pero tuvo un examen de matemática. Ahí está el verbo tener. Versus el tubo se rompió. Se pronuncia igual, pero se escribe diferente. Ahora, si nosotros queremos hacer uso elegante de la pronunciación, diríamos, mi hija tuvo, sí, por la V, pero a uno, cuando está hablando, ¿usted cree que a uno se le va a ocurrir hacer esa diferenciación tan fonética? Tuvo un examen y lo perdió. El tubo se dañó. De todas maneras, la calavera es ñata porque algo ocurrió. Entonces, esas son las palabras homófonas. Lingüísticamente hablando, la homonimia no es ningún problema, porque ya está en el ámbito de lo lingüístico. Pero cuando se traslada a la identificación de los nombres humanos, la cosa cambia. Hace unos días yo andaba por algún lugar y entonces alguien se me acerca y me dice, yo lo conozco a usted. Usted, y me dio una
me dijo algo que yo me quedé pensando, esta persona me está confundiendo, pero como me estaba confundiendo para lo bien, yo me hice que era el que era. Porque dije, bueno, está bien. La homonimia, cuando tiene que ver con los nombres nuestros, es bueno siempre y cuando la persona que tenga mis mismos nombres y mis mismos apellidos sea una persona famosa o una persona que diríamos en el lenguaje coloquial, chévere. Eso está bien, pero cuando la homonimia se trata, la homonimia judicial, es otro cuento. Tener los mismos nombres y apellidos de un ampón no es nada agradable. En las noticias del tiempo está circulando una información de un empresario colombiano que tiene los mismos nombres de una persona a quien le están llevando a cabo un juicio. La homonimia judicial es otro cuento. Corría el año 2004 y un grupo de profesores fue invitado a participar a una universidad y asistir a un evento académico. Los profesores estaban felices porque se desplazarían a otro país y conocerían otra cultura. Cuando todo ese cuerpo de profesores está en el aeropuerto y va a presentar su pasaporte, todos empezaron a presentar sus pasaportes. Aquí en Colombia reseñaban el pasaporte, miraban, le ponían el sello de salida y todos los profesores, uno por uno, fueron desfilando para entrar a la sala de espera. Cuando uno de los profesores presentó su pasaporte al oficial de migración, el oficial de migración se levanta de su puesto y se dirige a otro cubículo donde se encuentra otro de sus colegas funcionarios. El profesor se queda mirando de que por qué el pasaporte de él se lo llevan a otra parte. Cuando el funcionario viene, se queda mirando al profesor y le dice, usted no puede salir del país. Y yo le digo, ¿y por qué no? Me dice, porque usted tiene orden de captura. Y yo dije, ¿yo? Sí. Usted tiene orden de captura. ¿Y por qué? Me dijo, por hurto agravado. Por mi mente desfilaron los momentos aciagos cuando yo estudiaba aquí en el tercero de bachillerato, que yo me iba con un grupo de amigos a sustraerle algunos elementos que desde nuestro criterio le sobraban al éxito. Y nos íbamos con 3 amigos míos allá. Desaparecían por arte de prestidigitación galletas, sardinas. En esa época éramos internos y en el internado, aunque uno gozaba de buena comida, de vez en cuando uno quería volver a las ollas de Egipto. Y entonces esas galletas, no sé cómo hacíamos. Yo pensé, pero si eso hace mucho rato. Y además ya yo me arrepentí. ¿Por qué viene Dios a cobrarme eso ahora? Pensaba yo, honestamente les estoy diciendo. Yo pensé que alguna de estas cadenas, almacenes de cadena, había interpuesto una demanda contra mí por hurto agravado, pero total fue que yo le pregunté, ¿y yo qué me robé? Y me dice el sujeto, eso lo sabrá usted, pero usted no puede salir. Y se salva, me dijo así, porque precluyó la investigación, pero usted no puede salir del país. Ustedes no se imaginan la vergüenza que yo sufrí, porque todos los demás profesores, incluido el pastor Gamaliel Flores, quien fuera rector nuestro hace unos años, me estaban diciendo, y yo decía, el pastor salió, como que pidió permiso, se identificó como el rector de nuestra institución y me dijo, ¿qué pasa? Yo le dije, pastor, tengo orden de captura. Y me dijo él, ¿en serio? Digo, sí, pastor, tengo orden de captura. Menos mal que precluyó. ¿Necesitas un abogado? Yo le dije, pastor, yo por lo pronto lo que necesito es irme de aquí. Y me fui.
regresé a la casa con cari acontecido y dije, no puede ser todo. A mí no me importaba tanto el viaje, sino que mi nombre, mi impoluto nombre, estaba en entredicho. Así que me dediqué ese día, dije, voy a empezar a resolver esta situación. Mientras yo pensaba en esto, se me ocurrió que en el libro de Romanos, el capítulo 7, acompáñenme a buscar Romanos capítulo 7, y leemos a partir del versículo 19. Podemos leer desde el 18. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Me detengo un momento en esta lectura y pareciera ser que el apóstol Pablo nos está sugiriendo que dentro de nosotros existe una especie de homonimia. Pareciera ser que en cada uno de nosotros existen dos personajes diferentes, algo parecido a la célebre historia de Mr. Hyde con el Dr. Jekyll, doble personalidad. ¿Hay por casualidad alguno de los aquí presentes que en algún momento de su existencia no se ha puesto a pensar, ¿por qué razón si yo sé que tengo que hacer el bien, por qué termino haciendo el mal? ¿Les ha pasado, cristianos? ¿O soy yo el único espécimen raro que me pasa eso? Entonces pareciera ser que dentro de nosotros hay un homónimo bueno y hay un homónimo malo. Ese homónimo malo me induce a mí a ceder a la tentación, mientras que el homónimo bueno cede a las influencias del Espíritu Santo. Y cuando tú quieres hacer algo malo, así no seas adventista, así no seas cristiano, hay una voz que te dice, eso que tú estás haciendo no está bien. Ese es el cumplimiento de la profecía que Dios dejó a través del profeta Jeremías, cuando dijo, en aquellos días, refiriéndose a acá, yo grabaré la ley en la mente de los seres humanos. Santo Tomás de Aquino, el así denominado Santo Tomás o el teólogo Tomás de Aquino, hablaba de uno de los argumentos de la existencia de Dios y tiene que ver con el uso del concepto de que el hombre maneja un deber y un no deber. Entonces el apóstol Pablo sufrió lo mismo que lo que nosotros sufrimos. Él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi homónimo malo, no existe el bien, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, el homónimo bueno, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este homónimo de muerte? Esa es una eterna tensión que nosotros tenemos. De los aquí presentes han llegado, todos hemos llegado con una experiencia diferente con Dios. Yo me incluyo dentro de los pecadores célebres, porque a más conocimiento, más responsabilidad tienes delante de Dios. Por eso, mientras esto lo dice el apóstol Pablo, salí yo, me fui a las oficinas del DAS, que estaban ubicadas en barrio Belén, no sé qué, por allá, por la 80. Y llego y pregunto, tengo esta problemática. No pude salir del país y expliqué el asunto. Y entonces me dice el sujeto, ¿y eso cuándo fue? Yo le digo, no sé. Yo estaba completamente inocente, yo no sabía que esto estaba pasando en mi vida. Váyase a la Alpujarra,
váyase al centro administrativo La Alpujarra, váyase y pregunte dónde quedan los juzgados, porque en esos años la fiscalía no existía. Comienzo desde las 7 de la mañana que me fui a hacer toda esa gestión, llego a La Alpujarra, me identifico, empiezo a preguntar dónde puedo encontrar esto y expuse mi caso. Finalmente alguien se compadeció y me dijo, sube al piso tal que allá están los juzgados. Y yo fui de juzgado en juzgado con mi cédula. Mire, yo tengo este caso. Ah, sí, váyase al juzgado 18. Fui al juzgado 18. Toqué. La funcionaria, la secretaria, señor, buenos días. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Mire, yo vengo por aquí por un caso. Es que fui a salir y no me dejaron salir del país. Y me dijeron que mi caso está aquí. ¿Cuál es el número de su cédula? Le di el número de mi cédula. Un momentito, siéntese por favor. Revisó. Ah, sí, aquí está. Y sacó un folio. No muy grueso, como así. Como ya el caso había precluido, yo le dije, ¿será que usted me lo presta? Y me lo prestó. Y yo me senté. Cuando abro el folio, lo primero que veo es la cara tierna de este servidor cuando tenía 17 añitos. Porque yo debo confesarles mi delito. Mi papá, que yo creo que mi papá está por aquí, pero no aquí en la concurrencia, creo yo. Y si está mi viejo, pues mejor, porque sabe que lo que estoy diciendo es verdad. En el año 1982 yo me debía graduar aquí de bachillerato, pero mi papá no quería que yo prestara el servicio militar. Así que él tenía un amigo que era notario y por ahí hizo su trinquete. Y me puso más viejo de lo que era. Yo nací, según la cédula vieja que tengo, el 5 de octubre de 1963. Y con esa cédula, pues me presenté aquí y toda esa cuestión. Resulta y pasa que cuando esa fotito, que yo tenía 17 años, todavía me acuerdo de una camiseta verde con líneas blancas, yo me encontraba en Magangué. Me recuerdo perfectamente eso. Y esa fotito, esa carita de inocente que uno tenía, y es verdad que era inocente. Y al lado de la foto de mi cédula veo el rostro de un hombre con chivera y barba. Y yo decía, ¿qué tipo? No, yo nunca he tenido pelo. ¿De dónde voy a sacar yo pelo si mi papá es lampiño también? Así que yo veo eso y comienzo a leer. ¿En qué consistió la historia? Resulta que una señora, cuyo nombre no me acuerdo, pasaba por la carrera 70 en compañía de su hija. En una esquina, un sujeto la aborda. Este sujeto va manejando su auto y entonces la aborda y le dice un piropo. ¿Qué le dijo? No lo sé. Pero ahí comenzó la galantería. Se avinieron y terminaron invitándose a un bar llamado Pica Pica. Vamos a ver si tenemos aquí. Dame la imagen. Ahí está. Eso lo investigué hace días. Yo no puede ser que este bendito bar exista. Y me di a la tarea de buscarlo y efectivamente existe, pero ya está cerrado definitivamente. En la ciudad de Envigado, ahí está. Tiene un mezanini internamente, porque en la narrativa que la señora está haciendo, dice que hay un mezanini. Ok, llegan los dos a este bar, Pica Pica, comienzan a tomar alcohol, se suben al mezanine y estando allá, la señora, que tenía anillos por todas partes y cadenas, y tenía las llaves de un Mazda último modelo del año 1987, y entre copa y copa, y entre dimes y diretes, el sujeto le dice a la sujeta que él es especialista en asuntos de orfebrería y que tiene un título de no sé qué cosa en eso de las gemas. Esta señora, de manera ilusa, empezó a mostrarle las joyas y se las quitó todas, y el tipo con ojo crítico las revisaba y decía, efectivamente son de muy buena calidad. En ese momento, la cerveza, los líquidos que esta señora había ingerido buscaban salida y se desplazó al baño. Estando en el baño, el sujeto tomó,
las llaves, tomó las joyas y se fue. Cuando la señora salió, me hizo pensar en Zacarías capítulo 3. Acompáñeme por favor, Zacarías capítulo 3. Versículo 1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. No olviden ese relato. Cuando la señora se ve robada, pone el grito en el cielo. Le dicen: debes instaurar la demanda, la denuncia. Y fue e instauró la denuncia, que es la denuncia que yo tengo ahora aquí en mis manos. Díganos la versión de sus hechos. Ay, mire, señor juez, lo que pasa es que yo estaba y comenzó a contarle. Pero, ¿usted tiene alguna evidencia? Sí, aquí tengo una foto, que es la foto del sujeto. Ay, o alguna cosa, algo así. Sí, se decía, él tenía acento extranjero, como entre costeño y venezolano. Sí, pero díganos algo más. ¿Recuerda un nombre? Sí, creo que se llamaba Jonathan. Ok, con esa información, nuestra avezada justicia entró Jonathan Márquez. Y entraron Jonathan Márquez y encontraron mi carta decadactilar de aquellos tiempos, que cuando usted recuerda, uno le pone los 10 dedos así embadurnados con una tinta negra para sacar la cédula. El único mortal que tenía el nombre de Jonathan Márquez Aiza era yo, e inmediatamente me metieron en el proceso. Menos mal que un día yo estaba en Barranquilla, eso era el año 1987, yo me había graduado en 1986. Estaba dando clases en el Colegio Atlántico Adventista Max Trumer, allá en Barranquilla. Y se me ocurrió la feliz idea: voy al DAS para solicitar mi pasado judicial. Y salí yo con esa disposición, carrera 41 con calle, no me acuerdo, allá en Barranquilla. Y voy yo a hacer la fila, a buscar mi pasado judicial. Ignorante yo de lo que estaba ocurriendo detrás de esta pobre criatura. Cuando yo veo esa fila tan larga, me desalenté. Yo dije: otro día vuelvo. ¿Será esto una manera de Dios proteger a sus hijos? Hijos inocentes que a veces usted no tiene culpa de lo que está ocurriendo, pero que detrás de todo ese escenario hay una mano perversa que se llama la mano de Satanás. Yo no pude sacar el pasado judicial porque si yo hubiese asistido a ese momento, me agarran. Yo no entendía las razones, por qué a mí se me dio esa desidia de no acudir a hacer esa fila. Cuando yo leo esto, a mí me hirvió la sangre, les comento. Y el juez estaba allí, ya un señor bastante veterano que yo creo que ni se pertenecía. Y vengo yo y le digo: señor juez, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Mire, señor juez, yo soy aquí está. Señor juez, yo tengo una pregunta. ¿Por qué me metieron a mí en el problema si usted está viendo esta foto y la señora está diciendo la descripción que hace del personaje, que tiene bigotes y que más o menos tiene 40 años cuando eso ocurrió? Y mire la foto mía. Una tierna criatura de 17 años, ¿cómo usted pensó que yo metía en ese asunto? Y además la foto está allí porque la misma señora se los entregó. ¿Por qué usted me metió en este problema sabiendo que yo no hacía parte del mismo? La respuesta de este funcionario del Estado fue: bueno, es que era lo que teníamos en el momento.
Yo le dije, señor juez, usted sabe el daño que me ha causado a mí y vengo aquí para que por favor limpie mi nombre. Había una acusación contra mí y yo no lo sabía. En el libro del profeta Zacarías encontramos algo que nos ocurre a todos, todos. Muchacho querido, ¿cuántos años tienes tú? 14 años. Y Satanás te tienta a ti, tienta a mi hija Abby, tienta a los niños, tienta a todo el mundo, te tienta a ti para que hagas algo indebido. Y después que has hecho eso algo indebido, viene y te acusa. Aquel que es ratero o que tenía ínfulas de ratero, que estaba haciendo un curso avanzado de latrocinio, como era este servidor en el bachillerato, me ponía las cositas así de papayita, perdonadme el término coloquial, me las ponía de frente. Pero Dios, que es bueno, sabe lo que tiene que hacer. Y un día salí yo para mi almacén Éxito, ubicado en la calle Colombia, que era junto con el de San Antonio. Todavía San Antonio no existía, los únicos que existían. Ese día, al día siguiente teníamos nosotros el paseo escolar, ¿te acuerdas, Beto? Y Colben nos vamos todos para Confama Norte. Mis amigos, que no menciono los nombres para que no se vayan a chiviar, éramos 3 y salimos para nuestro almacén. Estando en nuestro almacén, íbamos en búsqueda de pantalonetas de baño, porque las pantalonetas de baño no teníamos, y plata tampoco. Así que llegamos al Éxito, y estos 3 amigos míos, que eran bien avispados, tomaron cada uno su respectiva pantaloneta y la hicieron desaparecer. Y así como quien no quiere la cosa, se fueron, porque en esa época no existían esas barritas que eran los vigilantes que estaban pilas, pero uno era peor que ellos. Me tocó el turno al pastor Márquez, al futuro pastor Márquez. Yo cursaba en esa época 4º de bachillerato. Llego, me hago el sonso. Ustedes saben que el ratero hace su fechoría haciéndose el que no es. Yo miré la pantaloneta, la miraba así como con aires de un gran interés. Lo miraba con escrutinio, lo analizaba. La agarré, una marca Arena, pantaloneta de baño marca Arena, me acuerdo todavía de eso. Y agarré mi pantalonetita y ¡suaz! Para esa época nosotros utilizábamos, era la moda, unos pantalones fundilludos así, y unos bolsillos largos que llegaban casi aquí a la rodilla, especialistas para hacer desaparecer cosas. Así que yo me metí mi pantaloneta y listo, dije coroné. Y salgo yo en dirección a tomar el bus de 192, que sigue pasando por donde todavía sigue pasando. Cuando yo voy avanzando ya con aire triunfal, casi coronando, siento una mano como la que sintió Jacob. Una mano aquí en el hombro, pesada, y me jala así. Y era un guardia. Ay, mi madre. Ese tipo me dijo todas las palabras obscenas del diccionario antioqueño, me las repitió, una por una. Eso me dijo de todo, venga para acá. Y me metieron por allá en un recóndito lugar donde estaban los acusados de robo. Yo temblaba como una Magdalena. Y entonces me dice, ¿cómo te llamas? Yo le dije un nombre inventado. ¿Dónde estudias? Yo no podía decir que estudiaba en Icolben, en el Sacrosanto Colegio del Señor, no podía. Así que inventé que estudiaba en el Corazonista. Bueno, por lo menos está cerquita. Eso ocurrió, en serio, todas esas cosas están ocurriendo. Y les estoy confesando cosas que me ocurrieron en mi vida. Bueno, viene el guardia y me dice, ¿cuánta plata tienes? ¿Plata de dónde? La pantaloneta costaba 210 pesos de la época. Esta criatura no tenía ni un centavo. Sácatela. Y la saqué. Mira, desgraciado, tú sabes lo que le hacemos aquí a los que roban. Para esa época existía la correccional de menores, había una patrulla verde blanca, verde bichecito así, y a los que agarraban en esas actividades de latrocinio, le pasaban una máquina de esas aquí, por todo el centro, y le dejaban el caminito ahí pelado. Esa era la señal visible de que este pelado era ratero. Ay, cuando me dijo eso, yo dije, no, Señor, mire, yo le imploré por todos los santos, le prometí semanas de oración, semanas de... Yo le dije cualquier cosa, pero no me haga eso, por favor. Y me puse a llorar. Ahí sí, el todo malo es cobarde. Y así fue. El tipo, por gracia del Señor, digo yo acá, y el Señor ya vio, pobrecito, ya sufrió, aprendió la lección, y la aprendí bien aprendida.
Cuando yo salgo, mis instigadores me estaban esperando allá afuera. Y los tres me rodearon muertos de la risa, porque me habían pillado. Y el asunto no terminó aquí. Pero mientras eso está ocurriendo, pensemos en lo que Satanás hace con nosotros. ¿Y por qué ninguno de los aquí presentes se puede prestar para ser el juez de otra persona? Porque hay alguien que te está acusando delante de la presencia de Dios, que se llama Satanás. Después que a ti el diablo te ha instigado, te ha tentado a que tomes alcohol, a que consumas droga, a que hagas cualquier fechoría o cualquier felonía, viene y te dice, tú eres culpable. Sabiendo que nosotros no tenemos la fuerza para resistir sus tentaciones así tan directamente, a menos que estemos tomados del poder de Jesús. Pero esa es la obra de Satanás. Pero bendito sea Dios, que Dios no le presta atención a las acusaciones de Satanás, que son ciertas. Dios no le está diciendo a él, eso es mentira. No, es verdad. Y lo que hace Dios con el sumo sacerdote Josué, que representa a toda la humanidad, es lo que hace Dios en secreto en tu vida, a saber, perdona tu pecado a sabiendas de que tú y yo somos responsables. Y yo a eso le digo, gracias Señor por tus misericordias. Y vamos cerrando, porque le prometí a Abby que la historia iba a terminar pronto. La historia de mi robo allá, cuando yo era raterito, allá en el Éxito, terminó mal. Pero para mis compañeros, porque después que nos vinimos, yo no sabía nada distinto que meterme en la pieza número 14 del hogar de varones viejo, y me metí de cabeza ahí a llorar. ¿Cómo es posible, pensaba yo, y el Espíritu Santo haciendo trabajo en mí, cómo es posible que el hijo del primer anciano de la iglesia central de Guaranda, Sucre, esté en semejantes actividades? ¿Qué pensará don José cuando te vean eso? La muenda que te va a dar va a ser grande. Y yo lloraba. Estando en eso, tocan la puerta. ¿Quién será? No sé. Abro la puerta. Mis tres amigos. Muerto de la risa. En ese momento se me salió el Sansón y agarro yo un palo de escoba. Esto no es un consejo bueno para nadie, pero eso fue lo que me pasó a mí. Y se lo parto en la cabeza el primero que llegó. Y los expulsé de allí, fuera de aquí, miserables. Y con lo que quedó del palo le fui a dar a otro, porque estaba enojado por lo que ellos me habían hecho, me habían inducido y después me habían dejado en esa. Algo parecido hace Satanás con nosotros. ¿En qué termina la historia de mi viaje a México? Bueno, resulta que cuando finalmente se prueba de que yo soy inocente, el juez me dice, pero no puedo limpiar tu nombre. Yo le dije, ¿por qué no? Porque es que el caso ya precluyó. Y lo único que yo puedo hacer por ti es expedirte un documento donde haga constar de que tú tienes libre locomoción por todo el territorio nacional y que puedes salir del país. Desafortunadamente no tengo el documento aquí, lo tengo en Cartagena porque guardé una copia allá, donde se los iba a leer, donde decía textualmente, el señor Jonathan Márquez Seiza con cédula de ciudadanía tal y tal, porque mejor no se los digo por si de pronto no es el responsable de esto, además su delito ya precluyó y tiene libre libertad. Cuando yo leí eso le dije, señor juez, eso no me gusta, porque usted me está diciendo que yo sí me robé lo que dice que esta persona se robó, pues yo no me he robado nada. Lo único que me dijo es todo lo que puedo hacer. Y yo me puse a pensar del ahogado del sombrero. Ya me dieron permiso, medio está limpio mi nombre, eso no lo sabe nadie, ahora lo están sabiendo ustedes. Así que el final fue feliz y pude viajar finalmente a la Universidad de Montemorelos, donde mis compañeros me estaban esperando y por supuesto se alegraron cuando me vieron a mí. La pregunta de rigor fue, ¿y qué fue lo que pasó? Ellos van a tener que escuchar este sermón para que sepan qué fue lo que ocurrió. Terminamos esta reflexión con lo que ocurrió al patriarca Job. Ustedes recuerdan, acompáñenme a Job capítulo 2 y leemos desde el versículo 1 en adelante. Job se encontraba tranquilo, sosegado, reposado en su tienda. Él no sabía que había una conversación de Dios con Satanás. Y mientras Dios hablaba maravillas de Job, porque en el versículo 1 dice, Job capítulo 2, 1, otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios,
Y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Quien todavía mantiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esta expresión merece una explicación breve. Todos los hebreos y el pensamiento hebreo pensaba que todo lo que ocurre es por causa de Dios, porque Dios lo permite o porque Dios no lo permite. Por eso dice que fue quien lo incitó, pero Dios nunca tocó a Job. Respondiendo Satanás a Job dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mientras Dios confíe en ti y que te conoce muy bien, mientras Dios te da vida a ti, porque el hecho de que tú y yo estemos con vida hoy es motivo suficiente para darle gracias a Dios por la confianza que ha depositado en nosotros, a pesar de que Él te conoce muy bien. Mi joven amigo, mi joven muchacho, hay cosas que tú estás experimentando y crees que lo que estás haciendo es algo maravilloso. Dios te conoce. Mi querido adulto, Dios conoce tu actuar, pero no se avergüenza de llamarte su hijo. Y en la historia de Job vemos cómo, si mi final fue feliz, el final de Job fue mucho mejor. A pesar de que el diablo lo atacó, casi lo destruye, lo enfermó, la historia termina con que Dios revirtió toda esa problemática que Satanás quiso lanzar contra su hijo, y hoy Job es un candidato número 1 al reino de los cielos. Hermanos míos, Dios es un buen Dios. Dios es un buen Padre. Dios nos ama con amor eterno y confía plenamente en nosotros. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que en el resto de la tarde podamos glorificar a ese que ha hecho tanto por nosotros y podamos también testificarles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras propias vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque en medio de nuestras dificultades en la tierra, tú siempre tienes tiempo para atenderlas. Gracias por tus misericordias en favor de cada uno de los aquí presentes. Gracias, Señor, porque nos amas de una manera inconmensurable, inobjetable, de una manera inexplicable también. Bendito sea tu nombre, Señor, porque has hecho en nosotros maravillas y podemos decir con absoluta confianza: yo sé que mi Redentor vive. Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, como en tiempos pasados. Hoy decimos a tu pueblo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En Jesús, amén.